buenas tardes, queridos televidentes de TV1. Abordamos hoy algunas otras cuestiones que vienen en continuidad con cuanto vengo diciendo a lo largo en la serie de nuestras entregas, en la serie de nuestros programas, que siempre parten precisamente de la realidad concreta para lograr establecer o reforzar principios que nos permitan juzgar mejor acerca de esa realidad. El título que nos ocupa hoy es el del transhumanismo como condición esencial, como condición antropológica esencial del nuevo orden mundial totalitario. Transhumanismo como condición, como camino hacia la instauración del totalitarismo. Y he decidido para esto considerar la figura, la obra de Karl Popper, a quien se ha presentado de alguna manera como el mentor del racionalismo crítico que conduce desde el punto de vista de las ciencias a reforzar este pasaje desde el transhumanismo al totalitarismo. Sin duda alguna, esta comprensión que les ofrezco en el punto de partida corresponde con un paradigma metafísico y teológico de la realidad, no con el que se ha aceptado corrientemente para analizar la obra de este mismo autor. Digamos entonces que a los efectos de exponer correctamente las contribuciones de Karl Popper a la cuarta revolución que está en marcha, que se está desarrollando, habremos de considerar la figura de Karl Popper en primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Karl Popper? Además de cuanto he dicho, porque es el autor nacido en Viena en el año 1902 y fallecido en 1994, porque es el autor del proyecto llamado racionalismo crítico, que se refleja posteriormente en el concepto de sociedades abiertas opuestas a las sociedades cerradas. De ello habré de ocuparme en la segunda parte, pero simplemente como sugestión para mantener la atención de ustedes, cabe decirles que el concepto de sociedad abierta es aquel que ha influido en el pensamiento y en la obra de uno de los connotados miembros de la élite globalista mundial, miembro del Estado profundo, del así llamado Estado profundo, que es George Soros, en su Open Society. Precisamente allí, ven ustedes solo con el nombre, podríamos analizar los contenidos y la operación concreta que se realiza a través de esa sociedad abierta. El concepto que acabo de mencionar de sociedad abierta y sus enemigos, esbozado en la década del 50-60 por su mentor ideológico, que es Karl Popper. Karl Popper es un, como digo, filósofo de las ciencias que ha ofrecido, mediante su metodología para las ciencias especialmente naturales, para su epistemología de las ciencias, su filosofía, por decir así, de las ciencias, las bases para precisamente el proyecto transhumanista y el proyecto totalitario que de aquel deriva del transhumanismo. Habremos de tratarlo entonces de dos modos, como lo vengo haciendo, para que el televidente pueda hacerse de una sólida base de partida que permita confrontar los errores de estos filósofos modernos y en este caso contemporáneos, ver qué le falta al cuerpo para ser perfecto. Esta es un poco la idea. Y habré de hacerlo, como digo, en esa perspectiva según dos momentos. El primero de ellos, lo que me propongo es reconstituir lo que se ha dado en llamar, lo que yo mismo he dado en llamar, la arquitectura del saber en Tomás de Aquino. En segundo lugar, trataré de ofrecerles el pensamiento de Karl Popper según dos momentos. El primero de ellos, rasgos esenciales, brevemente expuestos, acerca de su método científico, de su epistemología de las ciencias, la descripción del conocimiento científico en Karl Popper. En un segundo momento habremos de analizar dos momentos que pertenecen a la derivación del método científico de Popper en la filosofía política de las sociedades abiertas, que corresponden exactamente al molde del nuevo orden mundial, que es el fin al que nos conduce este llamado gran reseteo que se encuentra en este momento en marcha. Veremos a lo largo de la exposición, esa es por lo menos mi intención en este punto de partida, de qué manera, cuántos
tópicos importantes del pensamiento de Popper desembocan literalmente en el proyecto del nuevo orden mundial, del Estado totalitario y de su presupuesto antropológico, que es el modelo transhumanista, y aún en su proyecto urbano, que es el de ciudades de los 15 minutos. Como estaba anunciado, entonces, habrá que decir alguna palabra sobre el, digamos, ámbito de preocupaciones actuales que nos conducen a preocuparnos por el pensamiento de Karl Popper. ¿Qué pasa en el mundo que llama nuestra atención y nos permite focalizar las observaciones que hagamos precisamente en un autor como Karl Popper, cuya deriva es justamente el cambio de paradigma científico y el cambio del concepto de ordenamiento político, de comunidad política y, como dije, su deriva totalitaria? Habremos de hacerlo entonces en dos etapas. La primera, considerando lo que ocurre en el orden internacional. La segunda, las cosas que ocurren en el orden nacional, los sucesos políticos que están teniendo lugar. Verán ustedes cómo a lo largo de nuestra exposición se podrá comprobar que a cada intención explícita del Estado mundial, del Estado profundo, le viene a corresponder en la política nuestra del día a día una medida de gobierno, una reforma estructural que converge con aquellas intenciones del Estado profundo hoy. Verán ustedes la falacia, una vez más, lo que dije otras veces, de esta llamada nueva derecha que propugna conceptos agradables al oído de nuestra forma mentis prepandémica, de nuestra forma mentis, diríamos, cristiana y metafísica, que las combina irresponsablemente y a veces a sabiendas con este nuevo paradigma que nos conduce, como dije, directamente hacia el totalitarismo. Si saben o no esto, los voceros guionados para este propósito, no es algo que yo tenga que analizar acá. Simplemente mostrar los hechos, simplemente exponer la doctrina en sus textos. En primer lugar, entonces, los hechos. A nivel internacional, ¿qué puede haber ocurrido que llame nuestra atención? Davos 2023, Davos 2024. Davos 2023 pone sobre la mesa la necesidad, hoy recogida por nuestro actual presidente de la Nación, a los efectos de modificar la inteligencia humana para alcanzar un paradigma posthumano, transhumano. Esto no lo voy a demostrar más que con las propias declaraciones entonces del candidato a presidente de la Nación, al que se titula, a veces irreflexivamente, como provida. Aquí no voy a abrir un juicio de valor en favor de o en contra de, simplemente hacer notar a estos miembros de la llamada nueva derecha o al público en general que hay ciertas denominaciones que no se corresponden con la realidad y con el peso específico de los hechos. Eso me propongo demostrarles a lo largo de esta exposición. Digo el primero, el caso de Davos 2023, donde se esboza el modelo de superación de la inteligencia humana a través de la inteligencia artificial, con materias primas que poseemos precisamente en el triángulo del litio y que ahora, con la famosa ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, ha quedado abierta, ha quedado expeditivamente a disposición de estos grandes holding internacionales que sirven al Estado profundo para la realización de estas estrategias del poshumanismo. La segunda cuestión que me parece llama profundamente la atención es Davos 2024. Davos 2024 señala la necesidad de recuperar la confianza en la comunicación pública. Vale decir, entiéndase, porque así lo han especificado quienes participaron de aquellas reuniones donde nuestro presidente estuvo presente, la necesidad de combatir el pensamiento disidente, la necesidad de perseguir el guión que se contrapone precisamente con la intención expresa del nuevo orden mundial, con la intención expresa del globalismo. Por nuestra parte, lo que cabe decir es precisamente que aquí hemos visto en los últimos días
esa discusión que aún permanece abierta, en la cual se enfrentan facciones en el Congreso a favor y en contra de la notable ampliación del presupuesto para reforzar aquello que antes se llamaba la Secretaría de Inteligencia del Estado y especialmente en los asuntos internos. ¿Qué se conversa y qué se dice que haga perder la confianza de aquellos que confían, vale aquí específicamente la redundancia, en el proyecto idílico del nuevo orden mundial, del nuevo mundo post-pandémico, de la nueva normalidad? Otro hecho que ha llamado profundamente la atención es precisamente la finalización de los Juegos Olímpicos en París. Si al principio, como lo hemos comentado en el programa anterior, se presentaba la bestia marina que transforma, que colorea con el color de una raza, precisamente ese lobo marino, la bestia que le entregará el poder al anticristo y que se llama el Leviatán, ese precisamente dragón marino, ese monstruo marino que va a colorear la tierra para entregarle el poder a ese hombre al que Nietzsche denomina de extrema probidad y que nos alcanzará los grandes objetivos de la cuarta revolución industrial: sustentabilidad, una vida de placeres sin dolores y además sostenibilidad y seguridad frente a lo que pudiera ocurrir y amenazar nuestra tranquilidad en el aquí y en el ahora. Este es el caso del principio de los Juegos Olímpicos, pero el final es el final bíblico. Estos señores, que son antibíblicos y antirreligiosos, conocen bien los argumentos bíblicos y mostraron al final de los Juegos cómo la bestia le entregaba el poder a la figura por excelencia del anticristo, que aparece con toda crueldad presentado al final de estos Juegos Olímpicos. Y un tercer elemento que llama nuestra atención. Verán ustedes cómo cada uno de estos ítems que yo voy nombrando encuentran eco y anticipación aún en el pensamiento de Karl Popper, al que habremos de comparar con Tomás de Aquino. Y el tercer elemento es la irrupción, mejor dicho, la disrupción que estamos experimentando con la aparición del mono. Apareció el mono, antes era el murciélago con la serpiente, que se enamoraron y generaron tales y cuales cosas. Ahora aparece el mono y esto plantea un problema que llama a sacudir los límites de la soberanía del Estado-Nación. De eso se trata. He citado también en programas anteriores las observaciones muy pertinentes que había realizado Otfried Hoppe en Alemania con su libro Democracia en tiempos de la globalización, cómo ciertos problemas, por ejemplo, en el caso que me ocupa ahora, las crisis sanitarias, ponen en entredicho, cuestionan y a veces hasta inducen a vulnerar, a superar los límites de la soberanía política del Estado-Nación. Cabe preguntarnos ahora en el ámbito interno, ¿qué cosas han ocurrido? Entre todo un interrogante, ¿cuál será la conducta del Estado Nacional frente a este requerimiento de subordinación, frente a lo que ha ocurrido la semana apenas pasada, en la cual se decretó una nueva emergencia sanitaria global? ¿En qué terminarán esas postulaciones en favor del patriotismo y del Estado-Nación? ¿Terminarán en aquella negativa, al menos retórica, que expresó el presidente en la última reunión de Davos, negando la sujeción a los objetivos de la Agenda 2030? ¿O más bien reforzando cuanto había afirmado antes de viajar a Davos en su primer decreto de necesidad de urgencia? No lo sabemos. No cabe hacer aquí profecía. El segundo hecho que llama la atención en el ámbito nacional y que nos conduce al concepto, al modelo, a desentrañar el modelo de sociedades abiertas, es el affaire que ha sacudido no apenas el orden político, sino la moral ciudadana. Me estoy refiriendo a cuanto ha ocurrido en torno de la persona y de la obra concreta, personal y privada del que fue presidente de la Nación, el señor Alberto Fernández. El hecho de que se demuestre por analogía a lo que había ocurrido antes con el exgobernador de Tucumán, la presencia, la comisión
delictuosa, de delitos, digo delictuosa en el sentido del abuso sexual, ha puesto sobre el tapete la necesidad de evitar y de identificar prontamente a quienes son actores, que son promotores justamente de los delitos sexuales. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestro asunto? Aparentemente muy poco. Tiene que ver en la medida en que leemos en nuestros diarios, también la semana pasada, que entró en debate en el Congreso la necesidad de constituir nada más ni nada menos que una ampliación del registro de datos genéticos de cada uno de nosotros. Y eso a través del estudio del ADN, el requerimiento de datos del ADN que permitan configurar esta base de datos que contiene el registro de nuestros datos genéticos. ¿Qué tiene que ver esto? A la comisión flagrante de abusos sexuales se opone esta medida que pretende precisamente detectar con rapidez a los que cometen esos crímenes, apenas por el contacto de la piel. Cabe destacar que el señor Klaus Schwab, al que me he referido en otras oportunidades, cuya imagen le pediría entonces al director técnico que maneja las cámaras del programa, por favor ponga en pantalla la imagen del señor Klaus Schwab, que nombramos tanto y pocos lo han visto. El señor Klaus Schwab, como digo, mentor intelectual del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, ya aconseja en su libro originario titulado La Cuarta Revolución Industrial, que ustedes, señores televidentes, disponen online sin gastar un centavo, propone, como digo, teniendo en vista el fenómeno sanitario que ocurrió entre el año 2019 y 2020-21, la constitución en todos los estados del mundo de una base de datos genéticos. ¿Es casualidad que nosotros ahora estemos proponiendo esto por vía legislativa? Tampoco cabe responderlo aquí, sino dejarlo abierto, pero no pasar por alto la convergencia de problemas que nos ocupan. Bueno, precisamente de esto también va a hablar Karl Popper en su modelo de sociedades abiertas. Las sociedades abiertas y sus enemigos. Dicho esto, alguna breve noticia sobre eso que he llamado la arquitectura de la ciencia, la arquitectura del saber en Santo Tomás de Aquino. Hay dos lugares por excelencia, o tres, si ustedes quieren, en el cual Santo Tomás de Aquino trata el orden del saber y además del orden del saber, su interrelación sistemática, intrasistémica. Esto es de lo que va a tratar Karl Popper y de lo que trataremos nosotros en la segunda parte, después de la pausa que hacemos habitualmente. Digo dos lugares, tres si prefieren. Uno de ellos es el ámbito de la teología sobrenatural. Santo Tomás de Aquino aborda el orden, la arquitectura del saber en las primeras cuestiones de la Suma Teológica, cuando se pregunta acerca del carácter científico de la teología sobrenatural. La teología sobrenatural es ciencia sagrada. Sus primeros principios lo constituyen, no apenas los primeros principios de la razón, sino además y fundamentalmente los dogmas revelados por Dios para nuestra salvación. La materia concreta sobre la que se proyectan estos primeros principios está dada por las Sagradas Escrituras. Podemos concluir nuevas afirmaciones en el plano teológico toda vez que resulten de la proyección de esos primeros principios sin contradecirlos y la lectura juiciosa, cautelosa, detenida de las Sagradas Escrituras. Vale aquí como criterio hermenéutico que nuestras conclusiones no deben contradecir dos cosas. En primer lugar, las afirmaciones expresas reveladas por Dios en aquellos primeros principios inmutables. Subrayo esto porque va a ser importante a la hora de trabajar y de volcar nuestra atención sobre Popper. Primeros principios inmutables como regla y medida de nuestras conclusiones. Tampoco pueden contradecir lo que la tradición apostólica mantuvo por verdadero. El otro ámbito es el ámbito filosófico elaborado por Santo Tomás, que lo he tomado para este caso, para el caso que me ocupa de la arquitectura del saber y para la arquitectura de la ciencia,
de su comentario, nada menos que a los analíticos posteriores de Aristóteles y a la metafísica de Aristóteles. La primera obra es la obra por excelencia de epistemología del filósofo Aristóteles. Y va a decir allí Santo Tomás algo que les pido a los televidentes que retengan con la mayor atención. Es imposible que yo trivialice más esta exposición, porque de esta forma fue planteada por los grandes autores. Y me han dicho algunos, en una pequeña digresión, amigos, televidentes, sea por escrito o en forma personal, que a veces les cuesta comprender este lenguaje, pero es muy importante que hagamos el esfuerzo de comprenderlo, porque precisamente ese esfuerzo nos conduce a ejercitar la inteligencia para comprender cada vez con mayor hondura lo que dijeron nuestros grandes autores, nuestros grandes sabios. Va en contra mía la cultura actual del hashtag, de la frase breve, del comentario a través de las redes, que no permite esta exposición hilvanada, racional y pretendidamente científica. Va en contra mía una mentalidad inmanentista que tratamos de sanar con estas exposiciones. Digo entonces, la teología natural, la teología sobrenatural y ahora este comentario, que es la ciencia para Santo Tomás de Aquino en sede filosófica. Antes lo expliqué en sede teológica. En sede filosófica, la ciencia, dice Santo Tomás, parte de principios inmutables, fijos, tenidos por válido, que la ciencia, cada una de las ciencias, recibe de una ciencia anterior. Así, dice Santo Tomás, prosigue Santo Tomás. Por ejemplo, la geometría recibe de la ciencia que le precede, que es la aritmética, el concepto de unidad. No discute acerca de la unidad, sino que se sirve de la unidad para justamente realizar su menester científico, en este caso la geometría. Y continúa, cierra Santo Tomás este comentario que me pareció valioso ofrecérselos a ustedes, que las ciencias naturales, y esto es especialmente ahora importante, se sirven a su vez de la matemática, esto es, tanto de la geometría como de la aritmética. Si ahora ustedes me permiten y han comprendido estas nociones, voy a conectar el ámbito filosófico con el teológico. Si bien es cierto que la unidad numérica, el 1, es precisamente el fundamento, el primer principio de la aritmética y también de la geometría, hay que decir que la unidad que la matemática considera su punto de partida no es más que la formalización numérica de un principio metafísico. El ser es y el no ser no es. Esto lo dijo Parménides. Parece una trivialidad, pero es el edificio sobre el que, es el fundamento sobre el que se ha construido el edificio de la totalidad de la ciencia, no apenas de la metafísica. A su vez, esa unidad con significado metafísico no es más que el reflejo para la razón de la unicidad, de la precisamente expresión racional de Dios uno, único, omnipotente, providente y trino. Eso es precisamente el reflejo metafísico que sirve como punto de partida de todas las ciencias. En la cúspide está la existencia de Dios, uno y trino, y por analogía de participación intrínseca, todas las ciencias se incardinan como a partir de una columna vertebral, lo que yo he llamado la arquitectura del saber, para constituirse en el punto de partida de todas las otras ciencias. Esa unidad que considera la aritmética no es más que el punto de partida de la existencia de un Dios uno. Este es el blanco de Karl Popper. La liquidación del concepto de Dios del área gnosiológica, del plano metafísico y del plano teológico, y por supuesto de todas las ciencias. Este es el punto, el blanco sobre el que Popper va, reitero, a focalizar su crítica. Digo entonces, todo el saber queda articulado en lo que yo llamo una arquitectura y a la que podemos llamar el orden del saber. ¿En qué sentido afecta esto a la ciencia política? En primer lugar, hay que decir que la ciencia
política es auténticamente ciencia. No lo es por la mutabilidad de las cosas políticas que comprobamos en el acontecer cotidiano, sino que lo es porque sus conclusiones contienen precisamente las afirmaciones, a saber, derivadas de los primeros principios: hacer el bien político y evitar el mal político. No importa cuáles sean las circunstancias, esas circunstancias son de alguna manera moldeadas por el imperativo de ese primer principio de la política. La ciencia política se incardina por esto mismo, porque recibe por analogía de una ciencia anterior, la metafísica, un primer principio inmutable que Popper va a negar. Por eso se incardina en lo que llamo el orden de la ciencia o la arquitectura del saber. Posteriormente a este paso, cabe decir que esta ciencia, la ciencia política, es una ciencia de la práctica, es una ciencia práctica que nos traslada al campo de la acción política. Cada operación moral o política, como lo he dicho precisamente en el programa anterior y tal vez en otros, lleva el sello del alma del actor político. Hay una inescindibilidad entre el actor político y sus obras morales y políticas. Me ha tocado mostrarles a ustedes a los errores tremendos que conducen a aquellas afirmaciones que pusimos en pantalla del sacerdote, el padre Olivera Rabasi, cuando separa la persona privada de su obra política. Es un claro síntoma del liberalismo en su más pristina expresión. No se separa en el orden de las ciencias prácticas la persona de sus obras. Las obras llevan la impronta de nuestra alma. De un alma honesta, un gobernante honesto. La otra cuestión que es importante subrayar es precisamente que la ciencia política no es, como también decía este mismo sacerdote, propia de lo factible, sino de lo operable, de lo que realizamos en el uso pleno de nuestra libertad. Libertad que será puesta en entredicho mediante la implementación del proyecto de las sociedades abiertas, al que me voy a referir posteriormente. La ciencia política, por último, es una ciencia del bien común político, que tiene como principio, reitero, lo dicho anteriormente, aquello que recibe sin necesidad de ponerlo a examen, porque estos primeros principios son como la regla que utilizamos para cortar un trozo de papel. Yo no voy a discutir qué es 1 centímetro, sino que mido 1, 2 y 3 centímetros y corto con la tijera. Digo entonces, en los principios hay inmutabilidad. ¿Quieren llamarlo a priorismo? Pueden llamarlo así. Hay un a priori inmutable en toda ciencia rigurosa. Esos primeros principios se proyectan sobre las circunstancias, el stasis griego, lo que no circunda en latín, para lograr conclusiones que nos orienten hacia un fin también que tiene algo de inmutable y algo de variable, el bien común político. ¿Qué es lo que tiene de inmutable? La participación también, por analogía de proporcionalidad intrínseca, el bien. Y es político y tiene de mutable, tiene de cambiante, que el bien político podrá ser uno hoy y otro mañana, pero no cuestiona ni la inmutabilidad de los principios, ni la necesaria orientación hacia un bien. Todos los hombres, aun los delincuentes, buscan un cierto bien. La diferencia radica en que algunos son capaces, mediante la educación auténticamente libre y honesta, de identificar el bien con el bien objetivo. Y otros, infelizmente, confunden el bien con sus propias apreciaciones subjetivas. Por eso hay delincuentes y por eso hay santos. Dicho esto, me servirá de punto de partida para que en la segunda parte podamos abordar también con la brevedad, la exigencia de la brevedad, los trazos que desde Popper nos conducen
a lo que anuncié, al modelo transhumanista, al modelo de las ciudades de 15 minutos y al totalitarismo del Estado mundial. Hacemos entonces esa pausa y luego seguimos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con lo anunciado. Toca en esta segunda parte abordar el pensamiento de Karl Popper según contribuye a reforzar la demostración que me propongo ofrecerles en el día de hoy. Lo haremos entonces en dos etapas, tal cual se los anuncié al comienzo del programa de hoy. En la primera, algunos esbozos acerca del pensamiento científico de este filósofo de las ciencias, autor del racionalismo crítico. En la segunda parte, habremos de trasladar, como el propio Popper lo hace, este método científico a su pensamiento político, tratando de comprender en qué medida esto es pertinente a cuanto anunciamos en la introducción. Verán ustedes, si pueden seguir la hilvanación de mi exposición, de qué manera Popper ha contribuido, subrayo, al proyecto hoy llamado de la Cuarta Revolución Industrial. Popper es un visionario, es un autor visionario, porque en la década de 60 anticipaba en sus trazos esenciales lo que está ocurriendo hoy en el siglo XXI y que empezó en el siglo XX. Vamos entonces adelante con la exposición del pensamiento científico puro de Karl Popper. Ante todo, lo que cabe decir es que Karl Popper niega el camino de la inducción científica. ¿Qué es esto de la inducción científica? Justamente es aquello que hace Aristóteles cuando escribe su libro llamado La Política. Aristóteles no pega un golpe sobre la mesa como el Trasímaco de Platón de la República para decir el Estado es esto, porque a mí se me ocurre. Algo parecido va a ser Popper finalmente, ¿no? Al sofista Trasímaco, al violento, algo parecido va a ser. Digo, lo que hace Aristóteles es otra cosa, es estudiar los estados existentes en su tiempo, cómo son los cretenses, cómo son los lacedemonios, etc. Y luego pretende, mientras observa la realidad, por inducción, por esa observación detenida, filosófica, que no busca la pura apariencia, sino la esencia de las cosas, pretende buscar aquellos rasgos esenciales que permitirán después en su libro tercero de la obra que acabo de citar, La Política, concluir consecuentemente, luego, como quieran, igual, esto es la comunidad política perfecta. Hemos estudiado, gracias a los materiales que le acercó su discípulo Alejandro Magno, los estados, en la medida en que pudimos, hemos recopilado la experiencia política para decirles ahora, esto es la comunidad política. Nada hay en él que sea mágico, nada hay que sea inventado, sino extraído de la realidad. Una vez que hemos consolidado el concepto de comunidad política, eso constituye una adquisición científica tan firme como que si observamos 50 triángulos, concluimos que por distintos que sean los triángulos, todo triángulo se caracteriza por sumar 180 grados en sus ángulos interiores. Karl Popper va a decir algo de singular, de enorme importancia para nuestro asunto. Va a decir que ninguna inducción
en su discusión contra los neopositivistas, en ningún caso se puede aceptar el camino inductivo a no ser por vía negativa. Vamos a la vía positiva, porque si nosotros observamos, y ahora sí les pido a los televidentes especial atención, estamos llegando casi al desenlace de nuestro asunto en el día de hoy. Va a decir Popper exactamente esto, muy en boga en nuestros días. Por más que observemos millones de cisnes blancos, esa observación empírica no nos autoriza a decir que todos los cisnes son blancos, porque existe cuanto menos la posibilidad de que aparezca un cisne negro. Luego, con la aparición del cisne negro, del patito feo, si quieren, con la aparición del cisne negro o del patito feo o del mono, el chimpancé, ¿por qué no?, estamos obligados a suspender nuestras conclusiones anteriores y volver a un razonamiento que nos conduce a un radical relativismo. La ciencia, para Popper, es precisamente constituida por conclusiones susceptibles de ser falsables, vale decir, contradichas por hechos posteriores que a su vez deben abrir la posibilidad de ser contradichos en afirmaciones y afirmaciones usque ad infinitum, hasta el infinito. Ven ustedes el relativismo en el cual comenzamos a navegar. Esto más allá de que más de uno de los seguidores de Popper en el ámbito local y algunos de ellos, mentores del pensamiento, si se quiere decir científico, del actual presidente, pretendan mostrarnos la imagen de Popper como si fuera Santo Tomás de Aquino. Eso es un disparate descomunal. Es no haber comprendido o haber comprendido maliciosamente a Popper. Va a decir Popper que debemos habilitar entonces un nuevo camino de demarcación científica, seriamente científico, racionalmente científico. En el contexto de su racionalismo crítico, es aquella conclusión que puede ser contradicha por hechos posteriores. Por ejemplo, si yo digo, va a decir Popper, tomo los ejemplos de él, si yo digo mañana llueve, esa conclusión no es científica, esa es científica, digo, porque mañana puede no llover. Y si digo mañana no llueve, también es científica, porque mañana puede efectivamente llover. La conclusión, en cambio, mañana llueve o no llueve, no es científica porque no va a ser contradicha. Alguna de las cosas ocurrirá, o que llueva o que no llueva. Parece trivial, pero les pido a ustedes que trasladen este simple razonamiento a la fe sobrenatural. Para Popper, la existencia de Dios no es una conclusión científica rigurosa, porque se puede demostrar que Dios no existe en su forma mentis. De hecho, va a decir que la fe sobrenatural no es más que el miedo racionalizado, con lo cual se hace deudor de aquel autor antiguo llamado Epicuro que recorrió el arco entero de la modernidad y de la contemporaneidad, como ven ustedes, hasta llegar al corazón del pensamiento epistemológico de Karl Popper. Digo entonces, su esquema científico destruye la fe sobrenatural, pero destruyendo la fe sobrenatural destruye también la metafísica y toda esa columna vertebral sobre la que estructuré en la primera parte la arquitectura del saber, el ordenamiento científico riguroso. Con el método popperiano desaparece la pretensión de establecer una ciencia rigurosa. En lo que nos compete a nosotros, una ciencia política rigurosa, como dije al final de la primera parte. Su esquema básicamente no parte de ningún a priori. Va a criticar a Platón, va a criticar a Hegel y va a criticar a Marx, porque parten de ciertos a priori. También al historicismo. No me voy a detener en eso ahora, sería muy largo, el tiempo corre. Y es necesario llegar hasta el final. Va a criticar todos los a priorismos. Vale decir que en el principio no hay justamente una regla y medida de la materia de examen de cada ciencia, sino una hipótesis que se considera como un problema generado simplemente por mentes creativas. En esto se hace deudor de Kant, en esto se torna deudor del proyecto iluminista. No hay un a priori, sino algo provisorio. Hagamos de cuenta como si ocurriera tal y cual cosa. He notado en otras oportunidades cómo de esta manera también se aproxima a otro
kantiano que tuvo especial influencia en la sociología y en la teoría del Estado, como fue Max Weber, la teoría del cómo si de los tipos Estado. No hay entonces principios inmutables. Tampoco hay conclusiones firmes. La comunidad política se orienta siempre al bien común político. No, porque puede aparecer una comunidad política, en la forma Menti de Popper, que no se oriente al bien común político. Eso es verdadera ciencia, eso es verdaderamente racional. Con estos trazos me toca ahora tomar un concepto, el concepto de la excepción que invalida por vía negativa el proceso de inducción, el camino inductivo. Es el caso del cisne negro, es el caso de la aparición del chimpancé, que nos obliga a revisar totalmente la vida. Es justamente la hipótesis de la aparición de lo imprevisible aquello que pone en entredicho nuestras conclusiones científicas y que, como dije, reitero, destruye el concepto de ciencia rigurosa. Un triángulo no va a tener 180 grados en sus lados interiores porque puede aparecer un cisne negro. Un triángulo que tenga 360 grados, no afuera, sino adentro. Algo claramente ridículo. Pero ese concepto de la aparición del cisne negro posibilita aceptar pacíficamente la teoría de la evolución nada menos que de Darwin. ¿Por qué? Porque todo fluye en una evolución constante. También así las cosas políticas. No hay un concepto de verdad, sino tentativas sujetas al ensayo y al error, al ensayo y al error, como dije, hasta el infinito. Se solidarizan entonces la teoría darwinista de la evolución con esta posibilidad de que todas nuestras conclusiones deban ser falsables por vía negativa. Todo es provisorio, nada es rigurosamente científico y firme. Por el otro lado, la concepción del cisne negro unido a la teoría de la evolución facilita comprender lo que el señor Klaus Schwab, cuya figura pusimos en pantalla en la primera parte, denomine la sociedad en estado beta, tomando terminología darwinista. Debemos estar preparados siempre a lo nuevo e imprevisto. Debemos estar preparados para la sorpresa que nos depara, naturalmente, alguien, el estado profundo, pongamos por caso, en nuestro modelo, la aparición del chimpancé, hace una semana. Ya se había intentado con el camello. ¿Se acuerdan ustedes cuando terminó el Mundial de Fútbol que ganó nuestra selección? Se decía que ya volvía gente con una cierta molestia producida por una infectación por la proximidad de los camellos. Y yo tuve la experiencia de escuchar personas razonables y sensatas, como cualquiera de ustedes, que me garantizaba que aquí en provincia de Buenos Aires ya había afectados por el camello y todavía no había llegado nadie del final del Mundial. Bueno, ven ustedes cómo la razón se obnubila y se ve asfixiada por la pasión y por el engaño. Digo entonces, este concepto del cisne negro que inhabilita el concepto de inducción por vía negativa, nos conduce a otro concepto especialmente importante para la cuarta revolución industrial, que es el concepto de disrupción. ¿Qué es la disrupción? La disrupción es la interrupción del curso lineal de los acontecimientos. Las cosas ocurren conforme una lógica a una cierta orientación lineal, pero ocurre un hecho que lo cambia todo y que nos obliga a un cambio de paradigma inesperado. Recuerden ustedes que todo evoluciona conforme a ese estado beta que enuncia tanto Klaus Schwab como Karl Popper, deudor a su vez del darwinismo. ¿Cuáles son esos disruptores? Lo he dicho en otras ocasiones. Las crisis sanitarias a las que me refería al principio, las crisis económicas derivadas de otro disruptor que son las guerras, mantenidas en el tiempo, conducen al colapso económico y a la obligación de repensar en un nuevo ordenamiento económico. Los desastres climatológicos, estamos viendo por todas partes fenómenos climatológicos aparentemente sin precedentes. Desastres geológicos, inundaciones, terremotos,
que escapaban a nuestra previsibilidad. Es el mismo motivo de Epicuro allá en tiempos del tiempo de Platón, posteriores a Platón y en tiempos de Aristóteles. El concepto, por último, de evolución constante de los acontecimientos y de nuestras conclusiones nos conduce precisamente a quitarle rigor a la ciencia política. Nada es firme en la política. Nos conduce además a destruir el concepto de educación, al que también me referí antes, magisterial. Ya no es el maestro el que enseña para que los discípulos aprendan, porque la verdad la puede poseer también un discípulo. Escuchaba los otros días un programa que ustedes pueden encontrar en YouTube, donde el señor Alberto Venegas Lynch hablaba y decía que por suerte había desaparecido hasta la forma de vestirse del maestro y la relación maestro-discípulo. Todos somos ahora, por decirlo de algún modo, poseedores de ciertas verdades que fluirán desde abajo, desde nuestra discusión, al mejor estilo de los talleres marxistas de la década del 70. Esto es lo que se ha propuesto ahora como consecuencia de este relativismo radical como modelo para la educación. Y una última consecuencia que nos va a servir de eslabón para entrar al terreno de la filosofía política, a saber, la postulación de un único sistema de gobierno, naturalmente la democracia. Esto no es así en el caso de ninguno de los grandes pensadores de la filosofía política. La democracia es una de las formas de gobierno y en concreto en el modelo platónico es la corrupción de la república. En el contexto del modelo de Tomás de Aquino, específicamente en su De Regno, es la peor de las corrupciones porque el tirano está en todas partes y no se sabe identificar dónde. Recuerden ustedes los piqueteros que paran cuando se les da la gana y nadie sabe quién está detrás de todo esto, ¿no? Nadie sabe por arte de qué cosas fue elegido tal o cual candidato que no tenía la menor competencia para la misión que se le impone. La democracia, pero es una democracia, insisto, con límites, que se va a tornar progresiva muy sutilmente en totalitarismo. Esto también es viejo, ¿no? En Platón, es viejo en la República y es viejo en Tomás de Aquino y también en Aristóteles. Entonces, entramos ahora de pleno en el pensamiento político, en el proyecto de la sociedad abierta y sus enemigos. Todo esto tiene sentido. Todo el enunciado de ese título, de esa obra, un capítulo especial dedicado a este asunto, lleva ese título, La sociedad abierta y sus enemigos. Para ello se sitúa Karl Popper en el contexto, también reiterado por mí aquí, de la guerra del Peloponeso, en donde se enfrentan dos modelos. El modelo de una sociedad abierta y de una sociedad cerrada, tribalista, aferrada a viejos conceptos, a la familia, al patriotismo, a la virtud. Se enfrenta a Atenas, abierta, como dicen hoy los chicos, open mind, abierta por la irrupción del comercio marítimo, frente a una sociedad cerrada que se niega a importar junto con el cambio de paradigma económico, una forma mentis moral, una forma mentis espiritual, que es la que acarrea necesaria obligatoriamente el liberalismo político. Y el economicismo liberal, el capitalismo, está rodeado por una esfera de inmoralidad manifiesta. Tanto tienes, tanto vales. En cuanto que para quienes abrevamos en la forma mentis de una teología sobrenatural y metafísica, las personas no valen por lo que tienen, sino por lo que decía Platón, por aquel material precioso de que está compuesta su alma. Así tenemos almas de oro, almas de plata y almas de cobre, si quieren. El alma excelente es la que vale, aunque no disponga de dinero. El alma de San Francisco de Asís, que no tenía nada, pero lo tenía todo. Entonces, esta confrontación entre dos modelos es el modelo del bienestar, del sexo, del bolsillo y del estómago frente a la virtud espartana, de los que se aferran a la tierra de los padres, de los que se aferran a la patria en que han nacido.
¿pueden ustedes trasladar sin dificultad este planteo a la resistencia de quienes somos auténticamente patriotas, no por mera declamación, sino en virtud del mismo fundamento metafísico que vengo explicando hasta acá? Es Dios el que ha querido que nuestro ser se incardinara en el aquí, en el ahora, en el espacio y en el tiempo, en este lugar que llamamos patria, porque es la tierra de nuestros padres. Es aquí donde se ha regado la sangre de nuestros mártires y de nuestros prohombres para que nosotros, habiendo nacido aquí y retomando esa orientación hacia el futuro, la hagamos más grande de lo que la hemos recibido. Y con eso habremos de honrar no solamente a nuestros predecesores, no solamente a nuestros compatriotas, sino fundamentalmente a Dios, que ha querido, y reitero, que naciéramos en esta patria. Este concepto es un concepto retrógrado, es un concepto dogmático, es un concepto acientífico que demora el crecimiento de las sociedades abiertas de las que nos habla Karl Popper. ¿Qué nos va a decir Popper entonces? Que Atenas logró vencer precisamente ese modelo cerrado al progreso del que hablé antes, del Estado beta, mediante la apertura al comercio marítimo, mediante la transacción económica. Y aquí me permito observar dos pasajes que me parecieron especialmente importantes del texto La sociedad abierta y sus enemigos. En uno de ellos va a decir Popper que evidentemente es necesario postular algunos ciertos principios para tratar con aquellos que son renuentes a abandonar el modelo patriótico de base teológica y metafísica. Vaya con esto una alusión a quienes nos sentimos auténticamente patriotas de profunda observancia religiosa. No somos patriotas, como dije, por mera declamación, sino porque Dios nos pide que así seamos, para honrar la tierra en que hemos nacido y hacerla más grande. Esto es de vital importancia. Precisamente para esa fuerza absorbente del Estado profundo, ese movimiento centralizador y superador de la tierra, del pago, del terruño, del barrio, que es el Estado global, de los átomos inconexos unos contra los otros, como lo vamos a ver ahora, la patria es un obstáculo, tal vez el mayor de los obstáculos. Y cuando tiene fundamentos religiosos, lo es más aún. No por nada el señor Klaus Schwab va a decir expresamente en el libro que les refería anteriormente, creo que en la primera parte, si mal no recuerdo, va a decir expresamente que nuestros verdaderos enemigos, digo los del Estado profundo, los de los globalistas, los de quienes planifican estas estrategias de los disruptores, es el hombre religioso de estricta observancia, no el supersticioso, no el que cree en los mitos y en la magia, sino en el que cree en el Dios verdadero al cual ellos le anteponen otro profeta, el profeta que es el del anticristo. Entonces ahí Popper recurre a dos principios que ya hemos tratado cuando me refería al problema del utilitarismo en John Stuart Mill. A saber, dos principios que son el de obtener el mayor bien para el mayor número de personas. Naturalmente, también los utilitaristas se dieron cuenta que esto encierra una deriva totalitaria. ¿Qué hacemos con los disidentes? Y la respuesta de Popper aquí va a ser, a saber, comprendo, sin justificar los excesos del imperialismo, que ciertas formas de imperialismo van a ser necesarias para acabar con los modelos del patriotismo, de la virtud y del aferramiento al terruño de parte de las sociedades cerradas, que impiden el progreso económico. Observen ustedes, en una digresión apenas, cómo la cuarta revolución industrial, que es un modelo, como lo dije varias veces, teológico-político, que pretende la instauración del anticristo, que nos mostraron los Juegos Olímpicos que acaban de terminar hace muy poco en París, se presenta bajo un guión, bajo una fachada economicista. Es exactamente de esto de lo que se trata en el caso de la guerra del Peloponeso, que le ha servido, no a Tucídides apenas, a Max Weber también, y ahora a Karl Popper,
para proponer este globalismo que deriva en el totalitarismo. Es en este punto donde esa sociedad abierta se hace totalitaria. Está permitido todo menos postular a Dios y a su metafísica derivada como horizonte de nuestra vida moral y política. Va a decir Popper que la ley natural no es más que un apriorismo mítico, que es un invento, que es una superstición, con lo cual no nos deja más que la alternativa del positivismo jurídico, que no es más que la voluntad de poder trasladada al plano normativo, al plano jurídico, precisamente positivo. Esto es así porque lo manda el más fuerte, como va a decir Kelsen. La primera, la norma fundamental, es algo que se debe creer, así como el dogma de la Santísima Trinidad. No se discute. En ese contexto, va a decir Popper, es evidente que nos acercamos hacia, estoy hablando del año, de la década del 60, hacia aquí donde el televidente debería detener su atención una vez más. Va a decir Popper que estamos acercándonos a un modelo de cierta sociedad abstracta, la sociedad abierta como una sociedad casi unipersonal, una sociedad formada por una sola persona, una sociedad formada por personas que sentadas en su casa con el teléfono negro que teníamos antes de la irrupción de las computadoras y los celulares, puede realizar operaciones comerciales sin necesidad de la alteridad de la contraparte. Vean ustedes la actualidad que tiene todo esto, en donde precisamente los encierros muchas veces nos obligaron, y aún se mantiene la secuela de quienes trabajan en su casa, sin la alteridad física del otro, que no es más que el, digamos, explayarse de una potencia del alma, la presencia real, como se dice ahora, presencial del otro. Puede haber, dice Popper, comunidades formadas por apenas una persona. El señor Klaus Schwab va a decir, tendemos hacia las comunidades egocéntricas. Vamos a llegar a considerar al hombre como un átomo, pero también se preguntan, ¿y qué ocurre con aquellas necesidades vitales del hombre en cuanto hombre que no se pueden satisfacer a no ser con la presencia del alter, del otro? Por ejemplo, la procreación. Y en esto es especialmente importante prestar atención. Si, cuanto dije antes, abría la puerta de las sociedades de 15 minutos, es posible trabajar en casa, conectarse con cualquier parte del mundo sin movernos de nuestra casa para evitar los contagios, para evitar la presencia amenazante siempre de ese monstruo grande que mata y pisa fuerte, hoy llamado el chimpancé, el mono, como ustedes quieran. Esta enunciación que acabo de hacer, a saber, la posibilidad de cubrir ciertas orientaciones naturales del hombre hacia la procreación sin la necesidad de la presencia física, sea del hombre cuanto de la mujer. Y esto se puede lograr, por ejemplo, mediante la inseminación artificial. Digamos, en un esfuerzo de comprensión, podremos mandar un espermatozoide, otro mandará un óvulo, y en algún sitio, como bien lo expresa ya Aldous Huxley, en aquella obra El mundo feliz, se constituirán personas según el modelo de la beneficencia procreativa. El hombre hecho y configurado no por Dios, sino por el hombre a la carta, a pedido. A esto conduce ese planteo que está haciendo Popper. No apenas a la ciudad de 15 minutos, sino también al modelo transhumanista. Pero todo esto, como digo, en el marco de la prohibición de pensar, precisamente en la trascendencia. Y esto es a lo que se refiere el foro de Davos en el año 2024, en el que corre, en enero, cuando refuerza la necesidad de restablecer la confianza, controlar la conversación entre nosotros para que no vuelva a aparecer este fantasma del Dios uno y trino, que es el principio y el fin del conocimiento riguroso, que se convierte en sabiduría, en la contemplación de Dios. Pero no termina todo aquí. Popper va a coronar esta filosofía política de las sociedades abiertas con su famoso esquema de los tres mundos. Ahí
realmente pueden comprender ustedes la plena contribución de Popper a toda esta locura que estamos viviendo en el mundo entero. Ya han aparecido algunos memes, la gente lo toma en broma, pero es hasta saludable ejercer la virtud aristotélica de la eutrapelia ante semejante desgracia, ante semejante locura. ¿En qué consiste esta tesis de los tres mundos? Popper va a decir que hay un mundo, el mundo vegetal, el mundo animal, en el cual estamos incluidos nosotros, como en una comprensión holística. Me he referido a este concepto otras veces. Lo que importa, va a decir Popper, no son los hombres, sino el todo. El holón griego, el todo sustantivo, el todo inorgánico. Eso, no el uno y el otro, que forma el pan griego. Pero después va a venir el mundo constituido por esos animales a los cuales, por cierta virtud evolutiva, Darwin, les emerge de sus funciones fisiológicas el don de la inteligencia. Vean ustedes, ya la inteligencia no es un don participado por Dios, sino un emergente fisiológico del cuerpo y que precisamente tiene su sede en el cerebro y más concretamente en la glándula pineal. El viejo tema que va desde Descartes hasta Elon Musk, del que se hace cargo también George Soros, deudor de este proyecto de la Open Society. Vamos a poner en pantalla ahora, para corroborar la recepción cruel del pensamiento antimetafísico, antirreligioso, antipatriótico e irracional, cabe subrayarlo, en la persona del actual presidente de la Nación, al menos cuando pronunció estas cosas que ustedes televidentes van a poder presenciar ahora. ADN, al desarrollarse el ADN, digamos, aparece la biología, ahí evoluciona el cerebro, después los cerebros empiezan a determinar patrones de información, se crea la tecnología, ¿sí? Digamos, ahí la tecnología aparece en lo que es el software y el hardware, esto evoluciona, digamos, y hacia lo que vamos es a la fusión entre la biología y la tecnología, ¿sí? Digamos, en el futuro vamos a tener cerebros, digamos, todos interconectados con chips, sí, y además interconectados con el resto de las personas, que nos van a hacer 1.000.000 de veces más inteligentes. Entonces miren que si con una diferencia de un punto porcentual con alguno de los monos hicimos esta diferencia, imagínense personas como nosotros, pero 1.000.000 más de veces más inteligentes. Imposible saberlo. ¿Y eso qué va a hacer? Digamos que se va a abrir el universo para todos nosotros y vamos a ir a un mundo, digamos, verdaderamente increíble. Bueno, luego de haber escuchado esta corroboración concreta de todo lo que hemos dicho, que compendia Popper, los receptores y la orientación intelectual de nuestro actual presidente, no abrimos juicio de valor, sino expresamos una concatenación de hechos concretos. Eso es muy importante subrayarlo. Cabe decir ahora que este relativismo absoluto en el cual ha caído y que ha hecho desaparecer la ciencia rigurosa viene a ser el sustento de estos mentores, estos protagonistas del proyecto de la batalla cultural, que hablan de los conceptos tomados, extraídos, apropiados del auténtico nacionalismo católico de base metafísica para vaciarlos de la metafísica que no admite el pluralismo, que no admite el globalismo, precisamente para encadenarlos allí, en el globalismo y en el pluralismo moral radical. Si no hay una metafísica del ser en la base de esos conceptos que aparecen por todas partes, en las declamaciones de estos personajes normalmente guionados, porque ninguno de ellos puede escribir un libro de 400 páginas cuando pasa su tiempo de país en país, de aeropuerto en aeropuerto y de cámara de televisión en cámara de televisión. Eso es absurdo para una persona que sabe lo que es el trabajo científico. Aquí hay un guión que hace precisamente que estas personas se hayan convertido en los auténticos caballos de Troya y que hayan logrado arrastrar hasta la ridículo a los mejores de los nuestros, que son los jóvenes. Los jóvenes, digo, que son la fuerza de la restauración, no solo de la fe sobrenatural, sino también de la patria. Este es el único camino posible. Contra el transhumanismo solamente cabe subrayar
la necesaria defensa de nuestra libertad personal, de pensamiento y en el obrar. Ese es ahora el blanco de la cuarta revolución industrial. Por eso el cisne negro, que ahora llaman el mono, o cual fuere, mañana será el de la jirafa o el de la cebra. Los síntomas serán que se llenará nuestro cuerpo de franjas horizontales. Eso no importa ahora. Lo importante es comprender que cuando se defienda la libertad personal de pensar frente al error, de denunciar el error, como lo enseña Aristóteles en su metafísica, no es función del sabio solamente estudiar, sino denunciar a los que mienten. Y por eso este canal y por eso esta exposición mía acá delante de ustedes. No apenas eso honramos a la verdad, sino que honramos a Dios, porque la libertad es el rasgo que nos hace semejantes a Dios. Por tanto, ante cualquier tentativa de supresión de la libertad, nos cabe defenderla como quien defiende a Dios frente al anticristo. El modelo propuesto por Popper del mayor bien para el mayor número, con prescindencia absoluta de Dios, no es más que el modelo del cabalismo, del sionismo político, del que he hablado en programas anteriores. Espero haber sido lo suficientemente claro en la medida en que el tema también me lo permite, porque reconozco la complejidad de todas estas estrategias, hilvanadas, encadenadas, lógicamente, las unas con las otras. Espero haber sido claro con ustedes. Y entonces, de esa manera, también invitarlos a que nos volvamos a encontrar dentro de 15 días con motivo de otro tema que pretendemos sea esclarecedor del bien común. Muchísimas gracias.